En un mundo donde la vida se entrelaza con la muerte, y el amor se convierte en condena, Mary Shelley nos entrega una historia que viaja hasta las profundidades del alma humana. Hoy, te invito a sumergirte en las páginas de Matilda, una confesión en voz baja, un grito perdido en la niebla. Acompáñame a escuchar esta historia dividida en 12 capítulos, donde el dolor, la belleza y la tragedia se funden en un solo suspiro. Matilda, capítulo 1. El nacimiento de Matilda. La vida comenzó para mí envuelta en la sombra de la muerte. Mi madre, una joven de espíritu delicado, de mirada soñadora y voz susurrante, cerró los ojos para siempre en el mismo instante en que yo abría los míos por primera vez. Mi primer aliento fue recibido no con júbilo, sino con un profundo y devastador silencio. Mi primer llanto se mezcló con el último suspiro de la mujer que, de haber vivido, habría llenado mis días de dulzura. Se cuenta que mi madre amó intensamente durante su corta vida. Su corazón, aunque frágil, latía con una pasión silenciosa que pocos entendían. Mi padre fue el centro de su mundo. Para él, ella renunció a toda comodidad, a toda pretensión de lujo o ambición social. Vivieron alejados de la sociedad, confiando únicamente en su amor mutuo como sostén contra las adversidades. Pero la muerte, en su impasible curso, no respetó su felicidad ni su entrega. Cuando ella murió, mi padre quedó sumido en un abismo de desesperación. Me miró, me vio, y no encontró en mí alivio ni esperanza. Para él, yo era la viva imagen de su pérdida, la encarnación de todo lo que había arrebatado su dicha. Incapaz de soportar mi presencia, incapaz de cargar con el recuerdo que mi rostro le devolvía cada día, decidió alejarse. Así fue como, en mis primeros días de existencia, fui entregada a los cuidados de una tía lejana, una mujer correcta, honorable, pero de corazón reservado y afecto contenido. Su casa, ordenada y silenciosa, se convirtió en mi único mundo. Allí crecí, entre largos corredores iluminados apenas por la luz gris que filtraban los ventanales empañados por la humedad. Mi infancia se deslizó como una sombra entre los rincones de una casa siempre en silencio, una casa que parecía guardar luto eterno por una pérdida que yo apenas comprendía. Los juegos alegres de otros niños me eran ajenos. No conocí canciones de cuna ni relatos contados al borde de la cama. Aprendí a leer sola, desentrañando las palabras en libros olvidados, mis únicos compañeros constantes. Los personajes de aquellas historias poblaban mi mente más vívidamente que cualquier ser humano que me rodeara. Recuerdo, en especial, las tardes eternas de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas y yo, envuelta en una manta, leía a la luz mortecina de una lámpara, soñando con mundos que parecían infinitamente lejanos al mío. Mi tía cumplía su deber con eficiencia, pero su voz rara vez se teñía de dulzura. Sus palabras eran breves, sus gestos medidos. Nunca un abrazo, nunca una caricia inesperada. Yo era para ella una responsabilidad impuesta, no un ser amado. A veces me preguntaba si alguna vez mi padre pensaba en mí, si en alguna lejana habitación, en algún instante de debilidad, su corazón sentía un estremecimiento al recordar a la hija que había dejado atrás. Pero nunca recibí noticias suyas. Su figura, para mí, era poco más que un susurro de la memoria, un vacío que nunca llegó a llenarse. Así, día tras día, crecía en mí una semilla de melancolía. Una tristeza silenciosa que impregnaba cada aspecto de mi ser, como la niebla que se adhiere a la tierra húmeda, lenta pero inevitablemente. No conocía otra forma de existir. Mi nacimiento, sellado por la muerte, no fue sino el prólogo de una vida marcada por el abandono y la soledad. Y aunque entonces aún no lo sabía, las sombras que se cernían sobre mi cuna serían las mismas que me acompañarían hasta mi último aliento. Matilda, capítulo 2. Infancia solitaria. Los años de mi niñez transcurrieron como un río lento y silencioso, sin sobresaltos, sin cambios, sin promesas de alegría futura. La casa de mi tía era un lugar de rigidez y formalidades. Cada día repetía el anterior, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un ciclo interminable de hábitos grises. Me levantaba al alba, asistía a mis lecciones, tomaba mis escasas comidas en silencio, y por las tardes deambulaba por los jardines cubiertos de niebla o me refugiaba entre los libros que llenaban las polvorientas estanterías. El afecto era un lenguaje desconocido para mí. No había palabras de aliento, ni sonrisas compartidas, ni miradas que buscaran encontrarse. La soledad se convirtió en mi compañera constante, tan natural para mí como el respirar. De hecho, llegué a amar esa soledad con una pasión extraña,
porque era todo lo que conocía. Desde muy joven, desarrollé el hábito de observar el mundo desde una distancia silenciosa. Mientras otros niños reían en los campos, mientras corrían y caían en los brazos abiertos de sus madres, yo contemplaba desde lejos, incapaz de comprender cómo una criatura podía recibir tanta dicha sin un precio, sin miedo a perderla. Mi tía, aunque severa, cumplía con sus obligaciones. Me enseñó a leer, a escribir, a comportarme como correspondía a una dama modesta y apartada. Su instrucción era meticulosa, pero carente de inspiración. No me hablaba de sueños ni de aspiraciones. Para ella, la vida era un deber, no un regalo. Cuando preguntaba por mis padres, su rostro se endurecía. Respondía con frases cortas, cerradas, como puertas firmemente atrancadas para impedir el paso de cualquier emoción. De mi madre solo decía que había sido hermosa y bondadosa. De mi padre, que era un hombre digno pero profundamente herido, incapaz de enfrentar su dolor. A medida que crecí, las preguntas se volvieron menos frecuentes. Comprendí que algunos silencios pesan más que las palabras, y que en mi mundo, ciertas historias estaban condenadas a no ser contadas. Mis únicos momentos de verdadero consuelo eran aquellos en que me perdía entre las páginas de un libro. Las heroínas trágicas de las novelas, los poetas errantes, los huérfanos valientes, todos ellos se convirtieron en mis amigos invisibles, en reflejos de mi propio anhelo de pertenencia, de significado. En ocasiones, durante largos paseos solitarios, imaginaba que mi madre caminaba a mi lado, con una sonrisa serena, acariciándome el cabello, susurrándome palabras de amor. Otras veces soñaba con mi padre, arrepentido, regresando a buscarme, tendiéndome los brazos que tanto había esperado. Pero cuando el sol se ponía y regresaba a la casa fría, esos sueños se desvanecían como el humo en el viento. Así se fue moldeando mi espíritu. Entre la ausencia y el anhelo, entre la resignación y un deseo inconfesable de ser amada. Era apenas una niña, y ya el mundo me parecía un lugar ajeno, hostil, cubierto por una bruma de nostalgia interminable. Mi corazón, aunque silencioso, latía con una intensidad que nadie parecía ver. Pero en lo profundo de mi alma, ya germinaban las semillas de una tristeza que más tarde crecería hasta volverse inmensa, envolviéndome por completo. Esa fue mi infancia, una existencia callada, una promesa nunca pronunciada, una vida que parecía esperar, sin saberlo aún, la llegada de nuevas y más oscuras tragedias. Matilda, capítulo 3. El regreso del padre. Mi vida continuaba su curso tranquilo, en apariencia inalterable, cuando, a la edad de 16 años, un acontecimiento vino a quebrar la monotonía de mi existencia. Mi padre anunció su regreso. La noticia me fue comunicada de manera breve y fría, como todas las cosas importantes en mi vida. Recuerdo el momento con una claridad extraña. Era una tarde pálida, y la luz mortecina del crepúsculo se filtraba entre los árboles desnudos. Mi tía, con su habitual tono impersonal, me informó que mi padre, tras largos años de ausencia, deseaba reunirse conmigo. Durante un instante, sentí que el corazón me latía con una fuerza desconocida. ¿Era posible que, después de todo, no me hubiera olvidado? ¿Que hubiera en algún rincón de su alma un hilo que aún lo atara a mí? La emoción me invadió con la violencia de un torrente liberado. Esa noche, apenas pude dormir. Me imaginaba su rostro, su voz, su abrazo. Me preguntaba si encontraría en sus ojos algún reflejo del amor que tanto había deseado. Me vestí con cuidado para recibirlo, buscando en mi ropa sencilla un adorno que pudiera embellecerme ante su mirada. El día de su llegada, la casa entera parecía contener la respiración. Yo aguardaba en el salón principal, las manos entrelazadas, los nervios tensos como cuerdas. Cuando finalmente la puerta se abrió y lo vi entrar, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi padre era un hombre alto, de porte severo y rasgos marcados por el dolor. Su cabello, ya ligeramente encanecido en las sienes, no hacía sino aumentar su aire de. Me levantaba al alba, asistía a mis lecciones, tomaba mis escasas comidas en silencio, y por las tardes deambulaba por los jardines cubiertos de niebla o me refugiaba entre los libros que llenaban las polvorientas estanterías. El afecto era un lenguaje desconocido para mí. No había palabras de aliento, ni sonrisas compartidas, ni miradas que buscaran encontrarse. La soledad se convirtió en mi compañera constante, tan natural para mí como el respirar. De hecho, llegué a amar esa soledad con una pasión extraña, porque era todo lo que conocía. Desde muy joven,
desarrollé el hábito de observar el mundo desde una distancia silenciosa. Mientras otros niños reían en los campos, mientras corrían y caían en los brazos abiertos de sus madres, yo contemplaba desde lejos, incapaz de comprender cómo una criatura podía recibir tanta dicha sin un precio, sin miedo a perderla. Mi tía, aunque severa, cumplía con sus obligaciones. Me enseñó a leer, a escribir, a comportarme como correspondía a una dama modesta y apartada. Su instrucción era meticulosa, pero carente de inspiración. No me hablaba de sueños ni de aspiraciones. Para ella, la vida era un deber, no un regalo. Cuando preguntaba por mis padres, su rostro se endurecía. Respondía con frases cortas, cerradas, como puertas firmemente atrancadas para impedir el paso de cualquier emoción. De mi madre solo decía que había sido hermosa y bondadosa. De mi padre, que era un hombre digno pero profundamente herido, incapaz de enfrentar su dolor. A medida que crecí, las preguntas se volvieron menos frecuentes. Comprendí que algunos silencios pesan más que las palabras, y que en mi mundo, ciertas historias estaban condenadas a no ser contadas. Mis únicos momentos de verdadero consuelo eran aquellos en que me perdía entre las páginas de un libro. Las heroínas trágicas de las novelas, los poetas errantes, los huérfanos valientes, todos ellos se convirtieron en mis amigos invisibles, en reflejos de mi propio anhelo de pertenencia, de significado. En ocasiones, durante largos paseos solitarios, imaginaba que mi madre caminaba a mi lado, con una sonrisa serena, acariciándome el cabello, susurrándome palabras de amor. Otras veces soñaba con mi padre, arrepentido, regresando a buscarme, tendiéndome los brazos que tanto había esperado. Pero cuando el sol se ponía y regresaba a la casa fría, esos sueños se desvanecían como el humo en el viento. Así se fue moldeando mi espíritu. Entre la ausencia y el anhelo, entre la resignación y un deseo inconfesable de ser amada. Era apenas una niña, y ya el mundo me parecía un lugar ajeno, hostil, cubierto por una bruma de nostalgia interminable. Mi corazón, aunque silencioso, latía con una intensidad que nadie parecía ver. Pero en lo profundo de mi alma, ya germinaban las semillas de una tristeza que más tarde crecería hasta volverse inmensa, envolviéndome por completo. Esa fue mi infancia, una existencia callada, una promesa nunca pronunciada, una vida que parecía esperar, sin saberlo aún, la llegada de nuevas y más oscuras tragedias. Matilda, capítulo 3. El regreso del padre. Mi vida continuaba su curso tranquilo, en apariencia inalterable, cuando, a la edad de 16 años, un acontecimiento vino a quebrar la monotonía de mi existencia. Mi padre anunció su regreso. La noticia me fue comunicada de manera breve y fría, como todas las cosas importantes en mi vida. Recuerdo el momento con una claridad extraña. Era una tarde pálida, y la luz mortecina del crepúsculo se filtraba entre los árboles desnudos. Mi tía, con su habitual tono impersonal, me informó que mi padre, tras largos años de ausencia, deseaba reunirse conmigo. Durante un instante, sentí que el corazón me latía con una fuerza desconocida. ¿Era posible que, después de todo, no me hubiera olvidado? ¿Que hubiera en algún rincón de su alma un hilo que aún lo atara a mí? La emoción me invadió con la violencia de un torrente liberado. Esa noche, apenas pude dormir. Me imaginaba su rostro, su voz, su abrazo. Me preguntaba si encontraría en sus ojos algún reflejo del amor que tanto había deseado. Me vestí con cuidado para recibirlo, buscando en mi ropa sencilla un adorno que pudiera embellecerme ante su mirada. El día de su llegada, la casa entera parecía contener la respiración. Yo aguardaba en el salón principal, las manos entrelazadas, los nervios tensos como cuerdas. Cuando finalmente la puerta se abrió y lo vi entrar, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi padre era un hombre alto, de porte severo y rasgos marcados por el dolor. Su cabello, ya ligeramente encanecido en las sienes, no hacía sino aumentar su aire de dignidad melancólica. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraron con una intensidad que me dejó paralizada. Durante un instante, permanecimos mirándonos en silencio. Luego, se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Su contacto era firme, casi tembloroso, como si luchara contra una emoción demasiado grande para ser contenida. Matilda, susurró con una voz que parecía surgir desde lo más hondo de su ser. Mi pobre niña. Y en esas palabras, en ese simple gesto, sentí, por primera vez en mi vida, algo parecido a un hogar.
Era como si toda la orfandad de mi existencia se disolviera bajo el calor de su presencia. Los días siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Mi padre me preguntaba con avidez sobre mi vida, mis gustos, mis pensamientos. Parecía ansioso por recuperar el tiempo perdido, por conocer cada detalle de la hija que apenas había visto nacer. Yo, por mi parte, lo observaba con fascinación. Era un hombre de mente brillante, capaz de hablar de literatura, filosofía y naturaleza con una pasión contenida que me hechizaba. Cada palabra suya era como un regalo, cada sonrisa, una promesa de una vida diferente, más rica, más plena. A veces, me parecía advertir en su mirada una sombra de tristeza, una melancolía profunda que no se atrevía a nombrar. Pero yo, demasiado embriagada por la novedad de su afecto, no quise detenerme a explorar esas sombras. Me aferré a su presencia como un náufrago a un madero, sin sospechar que aquel lazo recién formado estaba destinado a tensarse hasta romperse de la manera más trágica. Por primera vez, conocí algo parecido a la felicidad. Y, sin saberlo aún, también empecé a caminar hacia el borde de un abismo del que no habría regreso. Matilda, capítulo 4. La nueva vida. Los días que siguieron a la llegada de mi padre estuvieron teñidos de una luz desconocida para mí. Cada amanecer era un regalo, cada hora, una revelación. Por primera vez en mi vida, sentía que existía para alguien, que mi presencia tenía un eco en otro corazón. Mi padre dedicaba todo su tiempo a mí. Me acompañaba en mis paseos por los jardines, donde el otoño teñía las hojas de tonos dorados y ocres. Leíamos juntos, largas tardes en el salón, a la luz tibia de la chimenea. Me hablaba de sus viajes, de los países que había conocido, de las tormentas del mar y de las vastas extensiones de tierras extranjeras. Yo, fascinada, bebía sus palabras como un elixir milagroso. A veces, lo sorprendía observándome en silencio, con una expresión que oscilaba entre la ternura más profunda y una pena inexplicable. Sus ojos, tan intensos, parecían buscar en los míos algo que no alcanzaban a encontrar. Yo, en mi inocencia, interpretaba aquellas miradas como prueba de su amor paternal, de su deseo de protegerme y compensar los años de ausencia. Mi tía, que había gobernado mi infancia con mano firme, comenzó a relegarse discretamente. Como si comprendiera que su papel había terminado, adoptó una actitud distante y casi ausente. Yo apenas lo notaba. Mi mundo ahora giraba en torno a mi padre, y su presencia eclipsaba todo lo demás. No podía evitar idealizarlo. Era, para mí, la encarnación de todo lo noble y hermoso que había imaginado en mis sueños de niña. Su inteligencia, su sensibilidad, su modo de hablarme con una mezcla de respeto y dulzura, todo contribuía a reforzar la imagen de perfección que me había forjado. Sentía por él un amor intenso, devoto, de una pureza absoluta. Era un amor que no conocía los matices de la sospecha o el temor, porque mi corazón, inocente aún, no podía concebir que de aquel vínculo pudiera nacer algo más que dicha. Sin embargo, en lo más profundo, algo parecía agitarse bajo la superficie de nuestra felicidad. Había momentos en que su humor cambiaba bruscamente. Pasaba de la alegría a una tristeza sombría, inexplicable. En esas ocasiones, se retiraba a sus habitaciones, o salía a pasear solo durante horas, regresando con el rostro ensombrecido por una melancolía que yo no comprendía. Cuando trataba de acercarme, de ofrecerle mi consuelo, él sonreía con dulzura, acariciaba mi cabello y me pedía que no me preocupara. Es solo el peso de recuerdos antiguos, Matilda, decía, en voz baja. No debs temer. Yo aceptaba su explicación sin cuestionarla. Mi amor era tan grande, mi fe tan ciega, que no podía imaginar que bajo aquella tristeza latiera un peligro que ni él ni yo éramos capaces de nombrar. Poco a poco, sin advertirlo, mi existencia se fue fundiendo con la suya. Nuestros días se volvieron inseparables, nuestras conversaciones, más íntimas, nuestras almas, entrelazadas en una comunión silenciosa. Y así, bajo la apariencia de una dicha perfecta, avanzábamos, sin saberlo, hacia un destino que pronto se revelaría en toda su trágica magnitud. Matilda, capítulo 5. El cambio en su mirada. Con el paso de los días, la dicha que me envolvía junto a mi padre comenzó a teñirse de un matiz nuevo, sutil pero inconfundible. Era como si una sombra imperceptible se interpusiera entre nosotros, oscureciendo lentamente la claridad de nuestros primeros encuentros. Al principio, fue apenas una sensación vaga, una inquietud que no sabía nombrar.
Sus silencios se hicieron más largos, sus miradas más intensas, casi febriles. A veces, cuando me dirigía a él con la confianza de una hija adorada, veía en su rostro una expresión de lucha interna, de dolor reprimido. Yo, todavía inocente, atribuía esos cambios a la nostalgia, a heridas antiguas que aún no cicatrizaban. Me esforzaba por alegrarlo, por ser el bálsamo de su pena, sin sospechar que en su corazón se estaba librando una batalla mucho más oscura. Una tarde, durante uno de nuestros paseos por el campo, sentí de manera más clara la alteración que nos envolvía. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire olía a tierra mojada. Mientras caminábamos entre los senderos cubiertos de hojas, mi padre se detuvo repentinamente. Me miró largamente, como si quisiera grabar en su alma cada rasgo de mi rostro. Matilda, dijo en un susurro cargado de emoción, ¿sabes cuánto significas para mí? Sonreí, creyendo comprender. Pensé que hablaba del amor natural entre padre e hija, de la ternura que florece entre quienes se han reencontrado tras largos años de separación. Te amo, padre, respondí, tomándolo del brazo. No hay nada en este mundo que desee más que hacerte feliz. Él apartó la vista. Sus manos temblaban ligeramente, y durante un momento creí ver en sus ojos una lucha feroz entre el deseo de hablar y el temor de hacerlo. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Luego, como si hubiera tomado una decisión dolorosa, continuó caminando, y el momento pasó, pero dejó tras de sí un temblor, una grieta que ya no podría cerrarse. Desde entonces, su comportamiento se tornó más errático. Había días en que se mostraba afectuoso y alegre, colmándome de atenciones, hablándome con una ternura casi exaltada. Otros, en cambio, se encerraba en sí mismo, evitándome como si mi sola presencia le causara tormento. Yo, presa de una confusión creciente, no sabía cómo actuar. Mis sentimientos se debatían entre la felicidad y el miedo, entre la esperanza de complacerlo y la oscura intuición de que algo invisible y terrible, se gestaba en el fondo de su alma. In peace sentir una inquietud que no podía explicar en I comparta. En las noches, sola en mi habitación, recordaba sus miradas, sus palabras entrecortadas, y un escalofrío recorría mi cuerpo. Era culpa mia. ¿Había hecho algo para perturbarlo? Pero cuando al día siguiente me recibía con una sonrisa triste, cuando tomaba mis manos entre las suyas y me hablaba con una dulzura desesperada, todos mis temores se disipaban. Me aferraba a su cariño como a un salvavidas, negándome a aceptar que algo oscuro pudiera empañar el vínculo que tanto había anhelado. Así continuamos, atrapados en una danza silenciosa de acercamientos y rechazos, de afecto y desconcierto, sin saber que nos acercábamos, paso a paso, al borde de una revelación que habría de destruir todo lo que conocíamos. Y yo, aún inocente, aún confiada, caminaba ciega hacia la noche más profunda de mi existencia. Matilda, capítulo 6. El secreto oculto. Con el paso de los días, la tensión entre mi padre y yo creció, como una cuerda tensa a punto de romperse. A veces, sentía que el peso de las palabras no dichas, de los gestos reprimidos, nos rodeaba como una niebla espesa que no podíamos disipar. Mi corazón, dividido entre la esperanza y el temor, no sabía cómo interpretar las señales que él, sin quererlo, me enviaba. Una tarde, después de un largo día de lectura y conversación, mi padre me pidió que lo acompañara a dar un paseo por el jardín. Era un lugar que conocía bien, con sus caminos serpenteantes, sus fuentes de agua clara y sus arbustos que se alzaban como guardianes mudos. Sin embargo, ese día, algo en el ambiente me pareció distinto, como si el propio jardín ocultara algún secreto. Caminamos en silencio durante unos minutos. Su presencia, que antes me era reconfortante, ahora me parecía una carga que no sabía cómo llevar. De repente, mi padre se detuvo. Volvió su rostro hacia mí con una expresión grave, como si hubiera tomado una decisión que ya no podía posponer. Matilda, hay algo que necesito contarte, dijo con voz baja, casi un susurro. Algo que he guardado en lo más profundo de mi ser durante mucho tiempo. Mi corazón dio un salto. Era posible que, por fin, él fuera a revelarme el misterio que se ocultaba detrás de sus miradas sombrías, de sus momentos de tristeza. ¿Acaso me explicaría lo que había causado su partida, el dolor que lo había marcado y que ahora parecía pesar sobre nuestra relación? Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Lo que voy a decirte no es fácil de entender. Y temo que, al saberlo,
cambiará para siempre la forma en que me verás, la forma en que te verás a ti misma. Sus palabras eran como una advertencia, y algo en mi interior comenzó a sentir una pesadez insoportable. Levantó una mano, como si intentara detenerme antes de que pudiera hablar o preguntar más. Lo que más temo es que tú no puedas perdonarme, dijo con una voz temblorosa. Pero debo ser honesto contigo, Matilda. Lo que ocurrió hace tanto tiempo, es lo que ha marcado nuestras vidas de manera irreversible. Me quedé en silencio, intentando procesar sus palabras. Pero lo que él dijo a continuación me dejó sin aliento. La verdad es que, cuando regresé, no solo volví por ti. Volví porque necesitaba verte, porque necesitaba enfrentarte. Mi mente se tambaleó, y una ola de confusión invadió mis pensamientos. ¿A qué se refería? ¿Qué podía significar eso? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin que yo pudiera darle sentido. Lo que te voy a contar cambiará todo lo que sabes sobre nosotros, sobre mí, sobre ti misma, prosiguió, como si estuviera luchando contra su propio dolor. Pero debo ser sincero, Matilda, porque el destino que nos une no es lo que tú imaginas. No es el destino que tú crees. Y en ese momento, el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. Mis piernas temblaban, y mi respiración se hizo errática. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué me estaba diciendo mi padre, el hombre a quien tanto amaba y admiraba? El silencio que siguió fue como un peso aplastante. Yo, incapaz de hablar, solo podía mirarlo, esperando que las palabras que acababa de escuchar fueran un mal sueño del que pronto despertaría. Pero mi padre no dijo nada más. Volvió a caminar, esta vez sin mirarme, y mi corazón latió con una fuerza creciente, sintiendo que la distancia entre nosotros se agrandaba a pasos agigantados. En ese momento, supe que algo terrible, algo irremediable, se cernía sobre nosotros. Y sin embargo, me vi incapaz de preguntar más, incapaz de enfrentarlo a la verdad de sus palabras. ¿Cómo podía ser que el padre que tanto amaba estuviera ahora envuelto en una oscuridad tan profunda? ¿Qué secreto tan terrible estaba ocultando, y por qué me lo había revelado de esa manera, con tanta angustia, con tanto dolor? Mi mente luchaba por comprender, pero las respuestas seguían eludiéndome, como sombras en la niebla. Y así, en ese momento, supe que la vida que hasta entonces había sido un remanso de calma, un sueño de afecto y esperanza, estaba a punto de convertirse en una pesadilla de revelaciones que cambiarían todo. Matilda, capítulo 7. La revelación. Esa noche, mi padre no apareció en la cena. Era una cena silenciosa, como todas las demás, pero algo en el aire parecía distinto, como si la casa misma hubiera dejado de respirar. Mi tía me miró desde el otro extremo de la mesa, sin decir una palabra, pero su mirada contenía un mundo de silencios no pronunciados. Era como si también ella hubiera advertido el cambio, como si supiera que algo irreversible estaba ocurriendo. Me retiré temprano a mi habitación, incapaz de concentrarme en nada. El eco de las palabras de mi padre resonaba en mi mente, y cada vez que intentaba comprender su mensaje, las piezas del rompecabezas se desmoronaban entre mis manos. ¿Qué quería decir con enfrentarte? ¿Qué secreto había guardado durante tanto tiempo, y por qué me lo había revelado de esa forma tan repentina, tan cruda? Cada pensamiento que cruzaba mi mente me dejaba más perdida, más aislada, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Al final, la fatiga me venció, y me quedé dormida con la promesa de buscar respuestas al día siguiente. Sin embargo, mi sueño fue inquieto, plagado de imágenes confusas. Vi a mi padre en la lejanía, observándome con una expresión que no podía leer, y sentí que había algo en su mirada que me atravesaba, que me arrastraba hacia un lugar del que no podía escapar. A la mañana siguiente, cuando desperté, una sensación de opresión en el pecho me acompañaba. Era como si el aire fuera más denso, como si las paredes de la casa estuvieran más cerca, más intrusivas. Bajé al salón con la esperanza de encontrar a mi padre allí, con la esperanza de que todo lo que había escuchado la noche anterior fuera solo un malentendido, un pesadilleco sueño. Pero no estaba allí. Solo mi tía, que permanecía en su silla habitual, con sus manos entrelazadas en su regazo. Su mirada no reflejaba sorpresa, solo una calma tensa, como si estuviera esperando lo inevitable. ¿Has hablado con él?, le pregunté, incapaz de ocultar la ansiedad en mi voz. Ella no respondió de inmediato, como si sopesara cada palabra. Finalmente, sus labios se movieron en un susurro. Tu padre ha estado
preocupado. No por ti, Matilda, sino por lo que está a punto de ocurrir. Él también sabe que no puede escapar de su destino, y tú tampoco lo harás. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿De qué hablaba? ¿Por qué mis palabras, mi búsqueda de respuestas, solo provocaban más silencios y sombras? Antes de que pudiera preguntar más, la puerta del salón se abrió, y vi a mi padre entrar. Esta vez, su rostro estaba más marcado que nunca por la angustia. Sus ojos, que normalmente brillaban con inteligencia y calidez, ahora reflejaban una tormenta interna que no lograba calmarse. Era como si las paredes de la casa, de nuestras vidas, estuvieran a punto de desmoronarse, y él no pudiera detenerlo. Se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo, no vi amor en su mirada. Solo un cansancio profundo, como si llevara años arrastrando una carga demasiado pesada para soportar. Matilda, dijo con voz grave, casi quebrada, lo que te voy a contar cambiará todo lo que eres. Lo que te he ocultado, lo que has ignorado, no es algo que puedas seguir guardando. Pero, antes de revelarlo, debes estar preparada para lo que va a venir. Am I meant doun gyro? ¿Preparada para qué? ¿Para qué clase de verdad estaba por conocer? Lo que yo hice, lo que hemos hecho, nos ha marcado a los dos para siempre. Pero tú, mi querida niña, necesitas saber quién eres realmente, necesitas comprender el peso de lo que te he ocultado. Yo estaba paralizada. Algo dentro de mí sabía que las palabras que seguirían no serían fáciles de escuchar. Pero ya no había vuelta atrás. Matilda, continuó, tomando mis manos entre las suyas, temblorosas, tú no eres mi hija. Lo que te voy a contar es algo que he llevado conmigo durante años, algo que no ha dejado de atormentarme. Tú eres la hija de mi amada, la mujer que amé, la mujer que perdí, y que yo mismo condené. El aire se volvió espeso, y sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Mi mente luchaba por comprender sus palabras, pero no podía. Todo lo que conocía, todo lo que había creído sobre mi vida, se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Mi padre se apartó, y sus ojos se llenaron de lágrimas, unas lágrimas que jamás había visto antes. Era como si todo su ser estuviera siendo desgarrado por un dolor antiguo, un sufrimiento tan profundo que ni siquiera yo, su hija, podía comprenderlo por completo. Tu madre, ella murió en circunstancias que nunca pude perdonar. Y tú, Matilda, has sido la carga de una tragedia que yo mismo causé. Matilda, capítulo 8, la verdad olvidada. Las palabras de mi padre flotaban en el aire como una niebla espesa, dificultando la respiración, la claridad de mis pensamientos. ¿Cómo podía ser posible lo que acababa de escuchar? ¿Cómo podía creer que lo que él me estaba diciendo fuera cierto? Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, y yo me encontraba suspendida en un abismo oscuro y vacío. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía comprender. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había ocurrido con mi madre, y cómo podía yo ser hija de una mujer perdida en el tiempo? Una mujer que mi padre había amado y, según él mismo, condenado. El rostro de mi padre estaba desencajado, los ojos llenos de una tristeza tan profunda que sentí como si esa misma pena estuviera invadiendo mi ser. Se apartó de mí y caminó hasta la ventana, mirando fuera con una expresión vacía, como si estuviera buscando algo en el horizonte, algo que pudiera explicarle todo lo que había sucedido. Lo que te acabo de contar, Matilda, no es fácil de comprender, lo sé. Pero era necesario que lo supieras. He cargado con este secreto durante años, y no podía seguir guardándomelo. Tu madre, mi amor, mi pecado, todo se une en ti, en esta tragedia que nos ha marcado a los dos. Cada palabra que decía parecía perforar mi alma, como si tratara de despojarme de mi propia identidad. Pero lo peor de todo era que en su mirada había algo que me decía que no podía confiar completamente en sus palabras. Había algo entre él y yo que no podía explicarse, algo que yo no entendía, pero que me decía que la historia no estaba completa, que faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Me levanté lentamente, mis piernas temblorosas, mi mente tratando de encajar las piezas de esa verdad tan horrible. Padre, ¿qué quieres decir con eso? Logré preguntar, con voz quebrada. ¿Quién fue mi madre, realmente? ¿Por qué la condenaste? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Mi padre se giró, y sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me atravesó. Por un momento, sentí que me veía más allá de mi ser, más allá de la hija que creía ser. Era como si estuviera buscando algo en mí,
algo que yo misma no podía ver. Tu madre era una mujer extraordinaria, Matilda, pero su amor era su condena. La amé con una pasión desbordante, una pasión que nos arrastró a un abismo del que nunca pudimos salir. Nos perdimos en la oscuridad de nuestras propias emociones, y eso nos destruyó. Lo que te voy a decir ahora es lo más doloroso. Tu madre y yo compartimos un secreto que no debió existir, y cuando tú naciste, Matilda, su sombra nos persiguió a los dos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que mi vida entera hubiera sido construida sobre una mentira? ¿Que todo lo que conocía sobre mi existencia fuera solo una ilusión tejida con los hilos de la culpa y el arrepentimiento? Mi padre se acercó lentamente a mí, y en su rostro había una mezcla de tristeza y desesperación. Sus manos temblaban, como si cada palabra que pronunciara le costara más de lo que podía soportar. Lo que ocurrió entre tu madre y yo fue un acto que nunca pude perdonar, Matilda. Tú naciste de ese amor, de esa pasión destructiva. Y aunque nunca te lo dije, siempre supe que serías la consecuencia de lo que hicimos. Una consecuencia que, para mí, fue un castigo interminable. Mi mente no podía procesar todo lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser posible que mi padre, el hombre que había amado con tanta devoción, ahora me hablara de esa forma, como si yo fuera un error, un castigo que no podía deshacerse? ¿Qué fue lo que hiciste, padre? Pregunté, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a empañar mi visión. ¿Por qué me dices todo esto ahora? ¿Por qué me lo revelas de esta manera? Él bajó la mirada, y pude ver cómo el peso de su arrepentimiento lo envolvía por completo. No quería que vivieras con este conocimiento, Matilda. Quería que tu vida fuera diferente, más feliz. Pero el secreto nos ha perseguido, y ya no puedo seguir ocultándolo. Con esas palabras, mi padre se retiró, como si estuviera huyendo de la tormenta que él mismo había desatado. Me quedé allí, en el centro de la habitación, la mente atrapada en un torbellino de emociones encontradas. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo podía vivir con la verdad que acababa de descubrir, con la sombra de mi madre, con el sufrimiento de mi padre, con la maldición que parecía haber caído sobre nosotros desde el principio de los tiempos? Mi corazón estaba roto, pero también había una parte de mí que se negaba a aceptar la realidad tal y como él me la había presentado. Había algo en sus palabras que no encajaba, algo que me decía que la historia no había terminado, que había más por descubrir. Así que, mientras la casa permanecía en silencio, y mi padre se hundía en sus pensamientos, yo decidí que no descansaría hasta conocer toda la verdad. La verdad completa, sin sombras, sin mentiras. El viaje que había comenzado de la mano de mi padre, en busca de amor y redención, acababa de tomar un giro mucho más oscuro y peligroso. Matilda, capítulo 9. La búsqueda de la verdad. La casa parecía vacía, aun a pesar de que estaba llena de ecos. Había algo en el aire que no podía ignorar, una sensación de que las paredes que nos rodeaban ya no eran las mismas, que el tiempo que compartimos hasta ahora había sido una mentira, o al menos una versión distorsionada de lo que realmente había sucedido. El secreto que mi padre había soltado con tantas dificultades ahora flotaba sobre mí, y no podía librarme de su peso. Pasé el resto del día en mi habitación, mirando las sombras alargarse a medida que la tarde se convertía en noche. El reloj, que antes marcaba una rutina familiar, ahora sonaba con una cadencia ominosa, como si marcara los segundos de una condena que estaba por cumplirse. Mis pensamientos eran un torbellino, las palabras de mi padre, su mirada, su dolor, todo se repetía una y otra vez en mi mente. Pero no podía quedarme allí, atrapada en mi confusión. Algo dentro de mí me decía que necesitaba saber más, que debía entender completamente lo que había sucedido entre él y mi madre. Esa verdad que él había mencionado, esa sombra que nos perseguía, no podría quedarme sin saberla, sin buscarla hasta el final. Esa noche, decidí que al día siguiente hablaría con mi tía. Era la única otra persona en la casa que podía tener alguna respuesta. Aunque su silencio era tan profundo como el de mi padre, ella había estado siempre cerca, observando con ojos tranquilos pero penetrantes. Si alguien podía iluminarme, era ella. Al amanecer, me levanté antes que todos los demás. No sabía si encontraría respuestas, pero sentía que el tiempo se me escapaba y que necesitaba saber qué había sucedido, quién era realmente mi madre y qué papel jugaba yo en todo este entramado de secretos y mentiras. Mi tía estaba en la biblioteca, como siempre, rodeada de libros antiguos y papeles que parecían haber sido tocados por el polvo del olvido. Cuando entré, no levantó la vista,
pero percibí una leve tensión en sus hombros, como si me hubiera estado esperando. Matilda, ¿qué haces aquí tan temprano?, dijo suavemente, sin mirarme. La duda me asaltó un momento, pero no podía volver atrás. Tía, necesito saber la verdad. Lo que mi padre me dijo ayer es tan horrible, tan incomprensible. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Dime lo que sabes. Lo que él me ha ocultado, lo que siempre ha estado oculto. Por favor. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos leí una mezcla de tristeza y resignación, algo que no había visto antes. Sus manos se movieron lentamente sobre las páginas de un libro, como si buscara las palabras adecuadas, las que pudiera compartir sin destruirme por completo. Matilda, empezó con voz baja, lo que te ha dicho tu padre es solo una parte de la historia. No es toda la verdad, y la historia que él te contó, la historia no está completa. Él te ha hablado de lo que ocurrió entre él y tu madre, pero no ha hablado de todo lo que llevó a esa tragedia, todo lo que ocurrió antes de que tú nacieras. Mis nervios aumentaron, y la ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay? ¿Quién era mi madre? ¿Por qué mi padre me ha ocultado todo esto? Mi tía suspiró profundamente y cerró el libro que tenía entre manos. Se levantó, caminó hacia la ventana, y miró el paisaje, como si estuviera buscando las palabras en el horizonte. Tu madre, Matilda, no era quien tu padre te ha dicho que era. Él te ha mostrado su dolor, pero no te ha contado la verdad completa. No fue un amor simple entre dos personas que se perdieron en sus emociones. Tu madre tenía una vida antes de que tu padre la conociera, una vida que él nunca pudo aceptar. La sombra de esa vida lo persiguió a él también, y a ti, en el momento en que naciste. Me acerqué a ella, con el corazón palpitando en mi garganta. ¿Qué significa eso? ¿Qué vida tenía mi madre antes de conocer a mi padre? Mi tía se giró y me miró fijamente, como si por fin decidiera entregarme la pieza clave del rompecabezas. Tu madre era una mujer marcada por un destino trágico, Matilda. Había cometido errores, grandes errores. Antes de conocer a tu padre, tuvo otro amor, y de ese amor nacieron las circunstancias que él nunca pudo perdonar. Tu madre, antes de amarlo a él, había estado atrapada en una relación, que terminó de manera devastadora. Y tú naciste de ese amor perdido. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Todo lo que había creído sobre mi madre, sobre mi vida, parecía desmoronarse ante mí. ¿Era posible que mi existencia estuviera ligada a un error tan grande, tan doloroso? ¿Era mi madre la responsable de todo lo que nos había ocurrido, de la condena que se cernía sobre nosotros? Mi tía me miró, esperando ver mi reacción, y su voz se suavizó. Tu padre te ama, Matilda. A pesar de todo lo que ha ocurrido, él te ama profundamente. Pero hay cosas que no puede perdonarse a sí mismo. Y esas cosas te afectan a ti, porque estás más ligada a ellas de lo que imaginas. Todo lo que ha pasado, todo lo que está por venir, tiene raíces en un amor antiguo y en una tragedia que nunca logró sanar. Mi mente daba vueltas, tratando de comprender la magnitud de las palabras de mi tía. Pero una cosa estaba clara, las piezas del rompecabezas no encajaban todavía. Había algo más, algo que no me estaban contando, algo que debía descubrir por mí misma. Matilda, capítulo 10, Los ecos del pasado. La revelación de mi tía me dejó completamente desorientada. No podía dejar de pensar en las palabras que había dicho. Tu madre había estado atrapada en una relación, que terminó de manera devastadora. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de relación había tenido mi madre antes de conocer a mi padre? ¿Qué había ocurrido en ese pasado oscuro que tanto mi padre como mi tía parecían empeñados en ocultar? El aire en la biblioteca estaba cargado de una extraña quietud. Miré a mi tía, esperando que pudiera decirme algo más, algo que finalmente me aclarara las cosas. Pero ella simplemente se quedó en silencio, como si las palabras que ya había dicho fueran todo lo que estaba dispuesta a compartir. Tía, por favor, necesito saber más, le imploré, mi voz rota por la angustia que me devoraba por dentro. Ella me miró profundamente, como si estuviera sopesando si valía la pena seguir hablando. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró. Lo que te he dicho es todo lo que puedo decirte. No es mi lugar revelar más detalles, Matilda. Tu padre tiene su propia versión de los hechos, y tú también tienes derecho a conocerla. Lo que puedo decirte es que el amor entre tu madre y tu padre no fue como te lo han contado.
Había una oscuridad en ella que tu padre nunca pudo perdonar, pero esa oscuridad también te persigue a ti. La manera en que pronunció esas últimas palabras me hizo sentir como si hubiera caído en un pozo profundo, uno del que no sabía si sería capaz de salir. Te persigue a ti. ¿Por qué? ¿De qué manera estaba yo ligada a esa oscuridad, a esa tragedia que parecía haberse arrastrado a lo largo de los años y de las generaciones? Mi tía, al ver la expresión perdida en mi rostro, dio un paso hacia mí, pero su gesto no era uno de consuelo. En sus ojos brillaba una mezcla de pena y resignación, como si ya estuviera consciente de que había algo inevitable por suceder, algo que no podría detenerse. Si realmente deseas la verdad, Matilda, tendrás que buscarla por ti misma. No esperes que los demás te den todas las respuestas. La historia que buscas es más compleja de lo que imaginas, y tus padres no podrán ofrecerte todo lo que necesitas saber. Sin decir más, se dio la vuelta y volvió a sentarse en su silla, sumida nuevamente en el silencio. Yo, por otro lado, sentía que cada palabra me empujaba aún más hacia la incertidumbre. No podía quedarme con estas piezas dispersas, con estos fragmentos de verdades a medias. Salí de la biblioteca y caminé por los pasillos de la casa, como si quisiera huir de los pensamientos que no me dejaban en paz. Todo parecía tan distante, tan ajeno. El lugar que había sido mi refugio de niña, mi hogar, ahora se sentía como una prisión de secretos que me encerraban sin compasión. Llegué al salón y me encontré frente a la ventana, mirando al jardín. El cielo estaba nublado, como si la atmósfera estuviera reflejando mi propio estado emocional. Una sensación de vacío me envolvía, como si las piezas de mi vida no encajaran. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué significaba ser hija de una madre oculta en sombras y un padre marcado por un amor condenado? De repente, escuché una voz que me sacó de mis pensamientos. Era mi padre, que se acercaba desde el pasillo, su presencia tan familiar como inquietante. Matilda, dijo con voz grave, necesito hablar contigo. Me volví hacia él. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que me destrozaba por dentro, pero también había algo más, una determinación silenciosa, como si finalmente hubiera llegado el momento de revelar la verdad. Padre, ¿de qué se trata todo esto? Pregunté, incapaz de contener la ansiedad que se apoderaba de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió con mi madre? Mi tía me ha dicho cosas, pero no puedo seguir con estas piezas dispersas. Necesito saber toda la verdad. Él se acercó lentamente, y por un momento, me miró sin hablar, como si no pudiera encontrar las palabras para lo que estaba a punto de decir. Finalmente, suspiró profundamente, y su voz se tornó aún más grave. Lo que te he dicho antes, Matilda, es solo una fracción de la historia. Lo que realmente ocurrió, lo que nos llevó a este punto, es algo que ni tú ni yo queríamos enfrentar. Tu madre, ella no fue una víctima inocente. Ella, como yo, cometió errores, y esos errores nos han perseguido a lo largo de los años, tanto a ella como a mí. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era posible que mi madre también tuviera algo que ver con la tragedia que nos había marcado a ambos? Mi padre parecía luchar contra sus propios demonios, sus manos temblorosas mientras hablaba. Tu madre, ella tenía secretos que yo nunca pude perdonar. Y esos secretos fueron la raíz de todo lo que ocurrió. Lo que hice, lo que tú y yo hemos vivido, es el resultado de esos errores que ni ella ni yo supimos manejar. El aire se volvía cada vez más denso, y yo me sentía atrapada entre las sombras de un pasado lejano y desconocido. La verdad, aunque se acercaba, aún seguía siendo inalcanzable, como una estrella fugaz que desaparecía antes de que pudiera alcanzarla. Padre, ¿qué fue lo que pasó? Pregunté con voz temblorosa, sin poder evitarlo. ¿Quién fue mi madre realmente? ¿Qué hizo para que todo terminara así? Por primera vez en mucho tiempo, vi que mi padre rompía a llorar. Las lágrimas caían lentamente, como si cada una de ellas estuviera arrastrando consigo una parte de su dolor más profundo. Matilda, dijo con voz quebrada, no puedo seguir con este sufrimiento. No puedo seguir ocultándote lo que ocurrió entre tu madre y yo. En ese momento, supe que la historia estaba a punto de salir a la luz, que la verdad finalmente iba a revelarse. Pero también supe que las respuestas que recibiría cambiarían todo lo que había conocido sobre mi vida, sobre mi familia, y sobre mí misma. Matilda, capítulo 11. El peso de la revelación. Mi padre estaba frente a mí, los ojos empañados por las lágrimas,
el rostro marcado por un dolor tan profundo que parecía consumirlo por completo. Era difícil reconocer al hombre que había sido mi figura de autoridad, el que siempre había mantenido el control, el que parecía ser la fuente de estabilidad en mi vida. Ahora, con la cabeza baja, su dolor se manifestaba sin reservas, y yo me encontraba atrapada en ese momento de vulnerabilidad, deseando que las palabras que estaban por salir de su boca pudieran aliviar la carga que ambos llevábamos. Matilda, dijo con voz quebrada, lo que te voy a contar cambiará todo lo que sabes sobre nosotros, sobre tu madre, sobre ti misma. Pero es hora de que sepas la verdad. Me quedé quieta, incapaz de moverme, mientras las palabras de mi padre flotaban en el aire, pesadas como plomo. Él parecía vacilar, como si cada frase que pronunciara fuera un trozo de su alma que se desgarraba. Por fin, levantó la mirada y me encontró con sus ojos llenos de una tristeza infinita. Tu madre no era una mujer común. Era una mujer con un pasado oscuro, un pasado del que no podía escapar. Antes de conocernos, antes de que tú nacieras, ella había tenido una relación con otro hombre, un hombre que marcó su vida de una forma que ninguno de los dos pudo imaginar. Cada palabra que pronunciaba mi padre era como un golpe directo a mi pecho. La imagen de mi madre, la imagen que había tenido de ella toda mi vida, comenzó a desmoronarse, y una nueva, oscura versión de ella comenzó a tomar forma en mi mente. Ese hombre, continuó mi padre, era alguien de quien tu madre intentó escapar, pero nunca lo logró. Él la perseguía, y aunque ella lo abandonó, su sombra siguió acechándola. Fue él quien la arrastró a un amor destructivo, y fue él quien, en su última confrontación, la empujó a tomar decisiones que terminarían por destruirla. Mis manos temblaban. Las palabras de mi padre se entrelazaban con la desesperación que sentía al recordar a mi madre. Nunca había imaginado que su vida antes de mi nacimiento hubiera estado marcada por semejante oscuridad, y menos aún que yo, de alguna manera, estuviera ligada a esos eventos. ¿Quién era ese hombre, padre? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Y qué fue lo que hizo para que todo se desmoronara de tal forma? Mi padre me miró por un momento, como si no estuviera seguro de cómo debía continuar. Finalmente, suspiró y cerró los ojos, como si buscara fuerzas para enfrentarse a la verdad que aún quedaba por contar. Ese hombre era un amigo cercano, Matilda. Uno de los primeros en acercarse a tu madre cuando ella llegó a esta ciudad, y al principio fue solo una amistad, pero las cosas cambiaron. Él tenía su propia oscuridad, sus propios demonios, y poco a poco, fue arrastrando a tu madre hacia el abismo. La relación entre ellos fue algo que comenzó con promesas de amor, pero terminó en manipulación y desesperación. Tu madre no podía salir de ese ciclo. Un dolor inmenso me invadió, y las piezas de mi vida, de mi existencia, empezaron a caer una por una. Mi madre, la mujer que había creído tan fuerte, tan independiente, no era la figura perfecta que había imaginado. Era una mujer rota, atrapada en un ciclo de sufrimiento del que no podía escapar. Y cuando tú naciste, continuó mi padre, ella creyó que podría romper con todo, que podría empezar de nuevo. Pero las decisiones que tomó en su vida antes de ti nos alcanzaron a ambos. Lo que sucedió entre ella y ese hombre fue el catalizador de todo lo que vino después, y lo que ocurrió en nuestra relación fue consecuencia de esa carga que ella arrastraba. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Podía sentir el peso de las palabras de mi padre ahogándome, invadiendo mis pensamientos con imágenes de una madre rota, de una vida antes de mí que nunca habría imaginado. Era como si mi identidad estuviera construida sobre una mentira que mi madre y mi padre habían compartido por años, y ahora, esa mentira se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Pregunté, mi voz quebrada, casi inaudible. Mi padre cerró los ojos, como si la respuesta a esa pregunta fuera un veneno que no quería consumir. Pero finalmente, se obligó a hablar, y lo hizo con voz temblorosa. El hombre con el que tu madre estuvo, fue el que la destruyó. Al principio, ella intentó cortarlo de su vida, pero él la acosó, la persiguió. Y cuando pensó que podría librarse de él la llevó a la desesperación. Esa relación destruyó su vida, y cuando tú naciste, Matilda, ella ya no era la misma. Mi amor por ella, mi amor ciego, no pudo salvarla. Y aunque intenté ser todo lo que ella necesitaba, me faltaba algo: entendimiento. Yo nunca entendí el peso de su pasado, y lo que ocurrió después nos arrastró a ambos, a ti también. Mi mente estaba abrumada por la información que mi padre me había revelado.
La figura de mi madre ya no era la misma, y la conexión entre ella y ese hombre oscuro estaba detrás de cada uno de los eventos que marcaron nuestras vidas. Pero entonces, mientras miraba a mi padre, algo se formó dentro de mí, una necesidad urgente de entender todo, de saber quién era este hombre que había destruido la vida de mi madre, de entender qué había quedado de ella después de tantos años de sufrimiento. ¿Cómo se llamaba ese hombre, padre? Pregunté, ya sin aliento. Mi padre se quedó en silencio por un momento, y luego, como si al fin aceptara que todo debía salir a la luz, respondió. Su nombre era Victor. El nombre resonó en mi mente como un eco, una sombra que parecía acecharme desde lo más profundo de mi ser. Matilda, capítulo 12. El abismo de la verdad. El nombre de Víctor flotaba en el aire entre nosotros, como un presagio oscuro que amenazaba con consumir todo lo que conocía. Mi padre, al decir ese nombre, me había arrastrado aún más lejos de la realidad que había conocido. Todo lo que había sido mi vida hasta ahora, todo lo que creía saber sobre mi madre, mi familia, sobre mí misma, se estaba desmoronando como una torre de cristal quebrado. Víctor. ¿Quién era realmente este hombre que había marcado tanto la vida de mi madre? ¿Qué clase de ser podía haber causado tal daño, tal dolor? ¿Qué poder había tenido sobre ella, y, por ende, sobre mi padre, sobre nosotros? La quietud de la habitación era palpable, y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Había algo aterrador en saber que la historia de mi madre, de mi propia existencia, estaba atada a las sombras de un hombre que no conocía. Pero ya no podía darme el lujo de escapar de esta verdad. Mi padre, al ver la expresión en mi rostro, pareció comprender lo que estaba ocurriendo en mi mente. El peso de sus propios recuerdos lo había doblegado, y aunque él nunca fue una persona que mostrara sus emociones tan abiertamente, ahora era un hombre derrotado, atrapado por el dolor de un pasado que no podía cambiar. Matilda, dijo, la voz quebrada, sé que esto es mucho para ti. Pero necesitas saber que no fue solo tu madre la que quedó marcada por todo lo que ocurrió. Yo también lo estuve. A pesar de que traté de protegerte, de crear un mundo para ti donde todo fuera normal, donde tú pudieras ser feliz, el pasado nos alcanzó a los dos. No quería que lo supieras, pero ahora veo que no puedo seguir ocultándote todo. La emoción de mi padre era palpable, y las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. No podía evitar sentir compasión por él, pero también un odio profundo hacia el hombre que había arruinado la vida de mi madre, y, en consecuencia, la mía. Entonces, ¿qué pasó con Víctor? Pregunté, ansiosa por entender toda la verdad, por saber cómo este hombre había cambiado el curso de nuestras vidas para siempre. Mi padre se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar por la habitación, como si estuviera buscando la manera de armar las piezas rotas de su historia. Por fin, se detuvo frente a una ventana y miró hacia afuera, como si la respuesta estuviera allí, en el horizonte, esperando ser alcanzada. Víctor, era un hombre peligroso. Al principio, parecía ser alguien en quien tu madre podía confiar, un amigo. Pero con el tiempo, su verdadera naturaleza salió a la luz. Era posesivo, controlador, y su amor por ella se convirtió en una obsesión. La manipuló, la aisló, y cuando ella intentó liberarse de él la persiguió con una furia que la hizo temer por su vida. Esa relación, Matilda, fue el principio de todo lo que vino después. Tu madre nunca pudo escapar de él, y su alma quedó atrapada en esa relación mucho tiempo después de que él se fuera. Mis pensamientos se dispersaban, tratando de imaginar lo que mi madre debió haber vivido. El amor, el control, la desesperación. Todo se mezclaba en una red de sufrimiento que parecía imposible de deshacer. Y yo había nacido de esa oscuridad, sin saberlo, sin poder siquiera imaginar lo que mi madre había pasado. ¿Qué ocurrió con él después? Pregunté con la voz temblorosa, incapaz de evitar la ansiedad que me invadía. Mi padre dio un largo suspiro antes de responder, como si cada palabra fuera un peso que le costara mucho pronunciar. Víctor desapareció, Matilda. Después de que tu madre intentó huir, de que intentó empezar de nuevo, él se desvaneció. Al menos eso creíamos. Pero su sombra nunca se fue, y al final, las cicatrices que dejó en tu madre fueron más profundas de lo que yo imaginaba. Ella cambió, y aunque trató de mantener nuestra familia unida, el dolor nunca la abandonó. Y lo peor, lo más doloroso, fue que ese dolor lo heredaste tú también. Eres su hija, Matilda, y aunque siempre quise que fueras feliz, no pude evitar que esa oscuridad te alcanzara.
Las palabras de mi padre caían sobre mí como una lluvia torrencial, arrastrando mis pensamientos y mi alma en un remolino de emociones. El amor, el sufrimiento, la traición, todo se conectaba en un torbellino de dolor que no sabía cómo manejar. Pero entonces, una pregunta surgió en mi mente, una pregunta que no podía dejar de lado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mirando a mi padre con la esperanza de que su respuesta al menos me diera algo de consuelo. Él se giró lentamente hacia mí, y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. ¿Por qué? Porque temía que, al saberlo, perderías la esperanza. Temía que, al conocer la verdad, te hundieras en el mismo abismo que yo. No quería que te doliera, Matilda. No quería que tú también tuvieras que cargar con esa carga. Un profundo silencio llenó la habitación. Las palabras de mi padre flotaban en el aire, y yo sentía una mezcla de compasión y rabia hacia él, hacia mi madre, hacia ese hombre que había causado tanto daño. Había mucho que procesar, muchas emociones que todavía no sabía cómo enfrentar. Finalmente, me acerqué a mi padre, tomé su mano y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo entendía. A pesar de todo el dolor que nos había separado, había algo en común entre nosotros. Ambos éramos víctimas de un pasado que no podíamos cambiar. No estoy perdida, padre. Sé que todo esto es difícil, pero necesito saber la verdad. No importa lo que nos haya hecho el pasado, debemos enfrentarlo juntos. Mis palabras parecieron ser un bálsamo en medio del tormento. Mi padre asintió lentamente, sus ojos llenos de gratitud y de tristeza. Y en ese momento, aunque el pasado seguía siendo un abismo oscuro y aterrador, supe que, al menos por un breve momento, habíamos encontrado una forma de enfrentarlo juntos. Y así, hemos llegado al final de Matilda, una historia cargada de emociones, secretos y revelaciones que cambiarán para siempre la vida de nuestra protagonista. Gracias por acompañarme en este viaje literario lleno de intriga y reflexión. Espero que te haya gustado tanto como a mí compartirla contigo. Si disfrutas de este tipo de contenido y quieres seguir escuchando más historias fascinantes, te invito a apoyar este canal de Audiomentores. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más audiolibros, relatos y aventuras literarias directamente a tus oídos. Puedes apoyarnos de varias maneras: suscribiéndote, compartiendo el contenido con tus amigos o, si lo deseas, contribuyendo de forma directa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de amantes de los libros. Nos vemos en la próxima narración. Hasta pronto.